Bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesora. ¿Bien y usted? Bien, bien, también, muchas gracias. Pues bueno, vamos a retomar la última clase en la cual estábamos viendo códigos lineales. Solo recuérdenme que del ejercicio donde nos quedamos, creo que no recuerdo si terminamos de hacer el inciso C, en la cual preguntaban si era una palabra codificada o si íbamos a empezar apenas el ejercicio C. ¿Nos recuerdan? Para que a partir de ahí retomemos el ejercicio. Bueno, yo tengo en mi apunte que Ajá. sí terminamos el inciso C. Ah, perfecto. Entonces nada más faltaría lo que es el inciso D cuando preguntamos sobre el síndrome. Perfecto. Es que esa parte era la que no... Vamos a compartir pantalla. Y aquí es donde estábamos haciendo el ejercicio C. Incluso creo ahora recuerdo que habíamos tenido, bueno, yo había tenido ahí un problema de que había incluso calculado mal. Creo que las palabras, ¿no? Había habido un error ahí, unos detalles. Entonces, aprovechando, pues bueno, por eso es que la realicé, para que también la pudiéramos checar. Ahí está. Para que pudiéramos checar en su momento si era necesario las palabras, ¿no? Entonces aquí está el ejercicio en el cual bueno, tenemos las palabras código, que en este caso es un código 63, y como ustedes pueden observar en la flechita rosa, y la palabra en la cual está involucrada, más bien está encerrada en un recuadro en color verde, pues ahí se encuentra la palabra, ¿no? Que era lo que comentaban, que ya habíamos incluso mencionado, que ya tenía, habíamos terminado el inciso C. De ahí el inciso D me pregunta, o más bien lo que se necesita era saber el síndrome. En este caso, el síndrome, bueno, aquí como ustedes ven ya vemos lo que es la detección y corrección de errores. Aquí están entrando sus compañeros, por eso. Bueno, entonces, nos vamos a la siguiente parte, que era realmente lo que es el inciso. Les voy a bajar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que es el síndrome? Bueno, realmente el síndrome, este es el inciso D donde dice se transmite la palabra y se recibe esta, ¿no? Sí, cuando empiezo a explicar y entran, se me va la onda, perdón. Bueno, nuevamente. Les comentaba que el síndrome es un vector, ¿o qué es lo que va a ser el síndrome? ¿Se acuerdan que en la codificación de Hamming también hacíamos una especie de ecuaciones de paridad, que incluso también teníamos la notación y obteníamos la posición del error? Es muy parecido a lo que vamos a hacer en los códigos lineales, solo que aquí se le llama síndrome y para ello siempre está representado con la letra S. ¿Cómo es que se obtiene el síndrome? Siempre va a ser multiplicar el vector R, que en este caso es el vector que me dice que es la palabra recibida, siempre va a ser una palabra codificada. No puede ser cuando yo le quite los dígitos de comprobación, no. Tiene que ser palabra codificada, la que llega, cómo llega. El objetivo con el síndrome es revisar que la palabra haya llegado sin errores o si los tiene, que se puedan corregir mediante un síndrome, que en este caso sería mediante una tabla de síndromes, para entonces escoger el líder y ahora sí poder aplicar esta sumatoria, bueno, o estos vectores y poder encontrar el error y corregir. Entonces, en este caso, ponlo con azul. Entonces, el síndrome que siempre, el tamaño que va a tener, siempre va a ser de R0 hasta R-1. Es decir, en cantidad va a ser el valor de N, que en este caso son 6,
pero en nomenclatura sería de R0 hasta R5. Aquí está, ¿no? Entonces recuerden que siempre es fila por columna. En este caso, pues tendría que haberlo sido fila. En este caso es fila y columna, ¿no? Por eso es que la podemos representar así. Pero ¿cuál es el detalle? Una vez que obtenemos la matriz de comprobación, en la cual sabemos, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, sí, bueno, no lo habíamos hecho, es encontrar la matriz de comprobación, en la cual H primero es la matriz transpuesta y posteriormente su segunda parte estará compuesta por la matriz identidad que le quede al tamaño. Es decir, si en su momento pareciera que es la misma que tiene la matriz generadora, es pura coincidencia. No siempre sucede. Así que no siempre se vayan con esa idea de que siempre debe ser de la igualita. No, aquí siempre se va a adaptar al tamaño de la matriz. Entonces, lo que sí es importante es que la matriz de paridad sacan su transpuesta, por eso es que el tamaño va a variar en algunas ocasiones o en otras pareciera que no, e incluso la matriz transpuesta resulta ser exactamente la misma que la matriz de paridad, ¿no? Pero son únicamente casos muy así efímeros y que bueno, no estamos exentos de que suceda. De ahí, que ya tenemos la matriz de comprobación, pues lo que hacemos es multiplicar por este vector y lo que vamos a obtener son ecuaciones. Entonces, el valor, o sí, más bien, los elementos que estarán conformados en los coeficientes de esta ecuación solo serán aquellos elementos en el cual esté el 1. Y hacemos la representación de la letra. Sabemos que es fila por columna. Entonces, pues la cantidad del tamaño de la matriz tendremos nuestra cantidad de síndromes, también empezando desde 0 hasta K-1. Entonces, si multiplicamos con la misma tendencia que lo hicimos con la generadora fila por columna, sabemos que solo, ponerle aquí, voy a tener R0, R1, R2, R3, R4 y R5, ¿no? Por columnas. Entonces, únicamente donde esté activo, para la primera ecuación es R0, R2 y R3. Aquí está. Para la segunda ecuación sería R1, R2 y R4. R1, R2 y R4. Aquí está. Y para la última ecuación sería R0, R1, R2 y R5. Listo. Aquí los tenemos. Y la notación de estas ecuaciones es como S0, S1 y S2. Estas van a ser las ecuaciones de paridad que me van a mí a permitir encontrar el síndrome. Para ello necesito hacer esta tabla que ustedes ven aquí, a su derecha, en la cual se le conoce como líder a la forma en la cual estoy colocando, pareciera una matriz de identidad, pero la representación de esto es la posición del error. Estoy asumiendo que qué pasa cuando el error se encuentra en el valor o en la posición R0. Lo mismo para la segunda palabra en la posición R1 y así para cada una de las posiciones. Por eso pareciera que tenemos una matriz de 8 por 8 y que sea una matriz de identidad. Lo que estamos representando es el error en esa posición. Y de ahí vamos a aplicar cada una de estas, cada una de las ecuaciones S0, S1 y S2 para cada una de las palabras que le vamos a llamar líder, que me están indicando el error. Entonces, aplico para S0, aplico únicamente para esta palabrita y aplico esta, S0. Tenemos que entonces igual, donde esté activo, la primera ecuación me dice que es R0, es un 1. Bueno, este fue otro ejercicio. Tendremos que hacerlo si es que en su momento hubiera algún problema en la comprensión en que me esté yo explicando no de manera adecuada, lo podríamos hacer, pero la idea es que lo aplicamos aquí. Entonces, recuerden, solamente vamos a tener 1 cuando el valor del que sea 1, pues se encuentra en la ecuación. ¿A qué me refiero? A S0 y a S2 es donde está el 1, si se dan cuenta. En ese 1 no, porque no existe la posición de R0. Pues sabemos que 0 más 0 más 0, pues me dará 0. Entonces era una forma disculpe, rápida. Profesora. Sí, dime. Es que no se ve su cursor. Bueno, yo veo todo como congelado. Ok. Mis compañeros también lo ven así. Gracias por decirme. O sea, sí se ve la pantalla, pero su no cursor se ve el cursor. Ve. Dice, como yo sí lo veo, por eso pienso que me estoy dando a entender. Perfecto. Vamos
Vamos Y a ahora sí, poner este. ya lo veo, gracias, profesora. No, ustedes. Entonces, les comentaba que lo que estamos haciendo es que en esta posición R0, que les decía, para aplicar y obtener los errores que hemos encontrado como ecuaciones en S0, S1 y S2, tenemos entonces que únicamente tomar en cuenta el valor donde está el 1. Decíamos que en la segunda palabra, para no, en su caso, aburrirlos con la primera palabra, vamos a usar la segunda, en la cual R1 es la que está activa, que en este caso es 1. Entonces, si ustedes encuentran ese R1 en las ecuaciones, seguramente es 1. Los demás elementos serán 0. Por ejemplo, en ese 0 no hay R1, por eso es que es un 0. En ese 1 hay un R1, aquí está el 1, y en ese 2 también hay un R1, y aquí está. Nos vamos con la siguiente palabra, que sería en este caso, esta. Vamos con esta. Esta que está aquí en azul. Entonces, la palabra que estamos buscando es R2. R2 está en S0, en S1 y en S2, por eso vienen los puros unos. O sea, no es tan necesario aplicarlos de manera así, en forma, bueno, sustituyéndolos, cuando, bueno, sabemos que por teoría, pues siempre que el elemento sea 1, siempre vamos a tener su resultado, ¿no? Si fueran ceros, pues siempre me va a dar 0. Déjenme, aquí está, creo, solicitando un compañero entrar. Listo. Entonces, estábamos con la palabra, vamos ahora con esta palabra, la que está aquí, en amarillo, y sería mi palabra R3. La que tenga R3, o sea, la posición de R3 tendrá 1. S0, S1 no existe y tampoco S2. Si se dan cuenta, en S1 tenemos un 1 y los demás elementos son 0. ¿Vale? Volveríamos a la siguiente palabra, la que se encuentra en la parte final, bueno, un poco antes de la última. En color rosa, el valor o la posición que tiene el 1 es R4. Donde tengamos R4, en S0 no hay y tampoco en S2, solamente en S1, por eso hay un 1. Lo mismo pasaría con la última palabra, que en este caso es R5 y en S0 no existe, en S1 tampoco y en S2 tampoco. Entonces, por lo que podemos visualizar, que nada más está en la posición, en el síndrome, perdón, S2. Los valores que ustedes aquí tienen no son tan importantes, porque bueno, eso es para el diseño del codificador. No lo estamos viendo con la parte electrónica, únicamente estamos viendo la parte de programación que será, para que no haya inconveniente, pero pueden sacarlo, sin problema. Permítanme darle la entrada a otro compañero. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que tenemos esta tabla de síndromes, incluso déjenme borrarles no, porque se va a bajar todo. Bueno, sí. Para que no nos genere controversias. Listo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Y lo que vamos a hacer es nuevamente aplicar esta ecuación a la palabra que llegó. La palabra que llegó es esta, que está aquí. ¿Vale? Entonces, esta palabra que llega, la tenemos aquí también, ¿ya? Esta. Le voy a aplicar las ecuaciones de síndrome. Voy a borrar lo que está aquí abajo para que siento que si no, a lo mejor les puede generar. Listo. Entonces, vamos a aplicar a la ecuación. Mi palabra que llega es esta. 0, 0, 1, 1, 0. De hecho, está denotado con la letra R, ¿no? Porque es un vector. Entonces, voy a aplicar la ecuación S0, S1 y S2. Yo sé que S0, bueno, y vamos a ponerle aquí la anotación para que sea mucho más fácil identificar las posiciones. Que le puedo poner 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y sabemos que es la letra R. Entonces, S0 me dice que es R0, que es un 0. Después me dice que es R2, es un 1, aquí está.
Y luego me dice que es un R3, es un 1. 1 más 1, pues me da 0. Luego, S1 es un R1, que es 1. Más R2, que es otro 1. Perdón, es un 0. Ah, caray. Aquí es un 0. ¿Sale? R1 es un 0. Luego dice que R2 es un 1. Y R4 es un 0. Y entonces esto me da un 1. Y S2, que es el síndrome 2, aplicamos R0 que vale 0, más R1 que vale 1, más R2 que vale 1. A ver, otra vez. No sé por qué me voy con que es 1. Les digo, R0 es 0, R1 es 0, R2 ahora sí es 1 y R5 es 1. Y entonces tengo dos par de unos y eso me da 0. Entonces el síndrome resultante es así, 0, 1, 0. Este síndrome lo voy a buscar en mi tabla de síndromes. Buscándolo, ¿en dónde lo encuentro? Aquí está. Esta parte. Ese es el síndrome de la palabra recibida, o sea, codificar. Una vez que encuentro el síndrome, me voy con el líder. El líder es en el cual yo indico en dónde está la posición del error. Y ahí que estoy aplicándolo en esta parte. Entonces, este es el líder del síndrome. Y esta es la palabra que llegó. Realizo la suma módulo 2, en la cual ustedes ven que, bueno, donde está marcando el error es en esta posición, se corrige, porque en vez de 0 aparece 1, y entonces coincide, ¿no? Porque dice que la palabra original que se envió, o sea, desde el inicio nos indican qué palabra se envía. Cuando llega vemos que hay un error, si lo viéramos de manera visual, comparando elemento a elemento o bit a bit, sabremos que es en esta. Es como una especie de comprobar que el método de codificación lineal, observando el error, más bien teniendo el síndrome y después aplicando el líder correspondiente al síndrome, podemos obtener la palabra corregida. Y esto sería, hasta aquí terminaría ese problema. No sé si tengan alguna duda. Hasta aquí. Esperen unos minutos en lo que, no sé si estén copiando y pues si tienen alguna duda, antes de continuar con otro ejemplo. Profesora, yo tengo una duda, no me quedó muy claro lo de S0, S1 y S2. Ahí como que me revolvió un poco. ¿En la obtención o en la aplicación? En la obtención. Vamos a escribirlo un poquito diferente. Vamos a poner la matriz H. Bien, lo que vamos a obtener son los síndromes. Aquí está la ecuación, ¿no? Aquí está. Entonces lo que estoy haciendo es colocando de tal forma que a mí me permita hacer fila por columna. Lo había colocado como estaba la ecuación, pero quizás eso genera alguna confusión. Una vez que hago esto, si tú multiplicas elemento a elemento, obviamente no hay otro valor, no hay un 1 o hay un 0, sino hay letras como elementos 1. Donde haya un elemento 1, pues quedará el valor de la letra, ¿no? Entonces, hacemos fila por columna y lo que me queda es, aquí sería la posición, es como si tuviera R0 aquí, R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces, la primera ecuación va a ser R0, empezamos con con esta, más R2, más R3.
Y hasta ahí terminaría. La segunda ecuación, que es esta, la que se encuentra en medio de la matriz, ¿en qué posición está en el 1? En el R1, en R2 y en R4. Y la última palabra de la matriz H se encuentra en R0, es 0, 1, 2 y 5. Bueno, una vez que tengo estas ecuaciones, por eso es que les decía, se les denomina como, la primera sería el síndrome 0, el síndrome 1, y esta, pues obviamente sería mi síndrome 3. Digo, perdón, mi síndrome 2, que en cantidad pues me da 3, ¿no? Entonces, estos son los síndromes. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, profesora, ahora sí ya me ¿Sí? quedó más claro. Sí, muchas gracias. Qué bueno. No, ¿de qué? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Sí, profesora, yo no entendí bien lo del líder del síndrome. ¿Cómo se obtuvo que era ese? Ok. No sé si hay alguna inconveniente en que abra una diapositiva nueva. Me refiero a que si están copiando, que si lo puedo mover o para poderle explicar a su compañero. Para no amontonar más aquí y no borrar lo que ya está. Por mi parte, sí, profesora. ¿Sí? Ok, va, gracias. Entonces, bueno, habíamos comentado que el vector de error, perdón, la palabra recibida es era hasta R5, porque es un 6. Ok. Se supone que para que pueda corregir el error, yo tengo que decirle de alguna manera, pues que está activo. Una forma es indicando que la posición del error con elementos 1 y que todos los demás elementos sean 0. Eso involucra que cuando llegue un error en esta posición, yo voy a tener un indicador, que en este caso va a ser mi síndrome, que me va a indicar la posición del error y poder realizar la suma con que se le llama líder. Digamos que es la forma en cómo es que surge. Si yo sé que puede detectar muchos errores, corregir solamente uno, que tendrá que ser en alguna de la posición de la longitud de la palabra recibida, que es de acuerdo a la cantidad o al valor de n. Entonces, si aquí en este caso n valía 6 y sé que hay un error por cada una de las posiciones, la forma de la cual yo represento el error es con un elemento 1 y el resto de los elementos 0. En la primera palabra, el primer elemento es el ejemplo o es la forma en cómo voy a poder corregir cuando la posición del error se encuentra en el primer dígito o en el primer bit. El segundo vector lo pondré en la posición R1, que me estará indicando el error en esta posición. Nuevamente pongo en la siguiente posición, que sería en R2, el error que lo estaré marcando ahí. En la siguiente posición, que es en R3, y luego en R4 sería el siguiente error, y en R5. ¿Sale? No sé si hasta ahí era tu duda o en su momento, ¿cómo se llama? Necesites alguna otra situación o una explicación. Sí, bueno, también ¿Esa era? ¿cómo se tomaba cuál era el que se tomaba? Porque tomó el 6, me parece. No, perdón, ¿El 6? el 4, me parece, o no recuerdo cuál había tomado en la suma anterior. Bueno, en la diapositiva anterior. ¿Cuál Había 4? A ver. tomado R4, bueno, el error en R4, en donde está subrayado en morado.
El que se encuentra aquí abajo. Ajá. Sí, lo que pasa es que esta es la palabra que llega. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Porque aquí nos menciona. Esta, la que se recibe. A esta le tengo que aplicar las ecuaciones de síndrome, S0, S1 y S2, que son las que están aquí. Estas equivalen a esto que está aquí en naranja. ¿Sí? Apliqué. Por eso hasta les puse aquí arriba el valor de la posición que sería R0, R1, R2, R3, R4 y R5. Estos valores que están aquí los aplico en estas ecuaciones y son los valores que tengo aquí. El resultado, que es en este caso 0, 1, 0, en el cual lo pongo así, este es el síndrome que yo busco en la tabla y aquí está, es el que está en amarillo. Una vez que yo encontré este que está en amarillo, el líder, que es la posición en R4, que es la que tú ves aquí en moradito, es la que le voy a sumar a la palabra que llega. Ok, ya entendí. ¿Sí? Una vez que tú realizas una suma módulo 2, lo que estás haciendo es corregir esta posición. Sí, ya entendí. Gracias, ¿Sí? profesora. No, ¿de qué? Ahora sí que era la idea, ¿no? ¿Cuál era la parte? Quizás yo no te había comprendido cuál era realmente tu duda. Pero bueno, creo que a lo mejor pues, sirvió un poco más la explicación, un poco más a fondo. Sí, de hecho era toda esa parte. Ajá. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Sí, profesora. Dime. Con respecto a la práctica, yo, bueno, estaba leyendo para ver si, para intentarla, pero no entendí muy bien qué es lo que requiere que haga el programa, nada más eso. Pero ¿cuál de los? Es que hay dos programas, ¿no? Ah, la segunda, la de Ham. Ah, ok. Mira, la de Jami, lo que les mandé son la forma en cómo ustedes van a estar mostrando en pantalla de manera gráfica. Se supone que es un juego de magia, es el famoso de adivina la carta que estoy pensando. Y está aplicándose la codificación de Hamming. La idea es que conforme ustedes van haciendo las preguntas, que se van a visualizar en la pantalla y que yo quiero ver las cartas en la pantalla. Porque les están diciendo, del mazo fulano están estas cartas, ¿cuáles escoges? Obviamente la persona que está realizando el juego no te lo va a decir. El hecho de que cuando tú estés digitalizando o le estés dando un enter, de acuerdo a la codificación de Hamming, pues va asignando hacia qué valor o hacia qué posición posiblemente está dirigiéndose la carta, o sea, está marcando como una especie de camino. Lo que yo quiero es que esa forma en la cual se aplica, porque ahí ya prácticamente está resuelto. Yo lo único que quiero es que lo pasen en un lenguaje de programación, pero que sea de manera gráfica. O sea, no quiero que me muestres letritas, no, yo quiero ver la carta. Y al final que me muestres la carta que de verdad, que yo pensé y que me digan, tu carta fue esta, o que me digan, fuiste una mentirosa, porque así maneja el mensaje, tú mentiste en tal pregunta. Yo lo miento de manera a propósito, él me va a indicar que hay un error, pero no lo puedo corregir. Recuerden que Hamming puede detectar errores, pero no corregir, a diferencia de línea. Por eso es que se me hace una aplicación bastante, creo que muy visual y práctica, que incluso esto lo pueden ver como una forma de juego, en el cual indican si se mintió, es una error, más de uno, o en su defecto, si fuiste sincera y además te equivocaste, pues te dice que el error fue en tal parte, ¿no? Pero lo que quiero es ahí, es realmente una forma de que ustedes están haciendo una implementación, bueno, ya, pues ya ejercicio con el algoritmo. ¿Sí me expliqué? Sí, muchas gracias, profesor. ¿De qué? De nada. Bueno, en relación a este ejercicio que acabamos de ver de lineales, ¿hay alguna duda? Para poder ver el otro ejercicio.
No, de mi parte no, profesora. ¿No? De mi parte tampoco, profesora. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a abrir la otra. Bien. Este ejercicio también ya lo había yo realizado. También vamos a hacer la explicación. Esta es otra forma en cómo podemos encontrar los problemas de códigos lineales. Si se dan cuenta, en el anterior nos daban de manera muy específica la matriz de paridad a los parámetros. En este caso, nos dan los parámetros, pero la forma en cómo nos dan o nos proporcionan los elementos necesarios son mediante ecuaciones. Ecuaciones que sabemos que podemos aplicar si sabemos identificar los parámetros n, k. ¿A qué me refiero con eso? Sí, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, me dice que el problema es un código bloque 8.4, en el cual pues está aquí representado. Sé que n es 8 palabras codificadas de longitud 8, y sé que k, que es 4, son el tamaño de mis mensajes, que en este caso es 4. Sabemos que los mensajes está estipulada por la matriz de paridad, que es la primera matriz que yo voy a tener en la representación. De hecho, como lo comentaba aquí, el problema que D1, D2, D3 y D4 están separadas por comas, me indica que son elementos que van a la matriz y que de alguna forma están independientes. ¿A qué me y se pasa a siguiente renglón? De ahí, entonces, el primer renglón, por eso lo escribí así. Tengo mis 4 dígitos de 1, 2, de 3, de 4, que son los que voy a colocar al inicio de mi matriz generadora. Recuerden que la matriz generadora está conformada por la matriz identidad y posteriormente mi matriz vida. ¿Sale? Entonces, ¿cómo me expresan aquí el problema? Me indican que la matriz identidad es de 4 dígitos porque sé que son los mensajes. Posteriormente de esta coma me dan la ecual que va a conformar mi matriz de paridad. De ahí que 2 de 4, el primer renglón. De ahí nos separador es de 1, de 3, de 4. Aquí está otra coma como separador de 1, de 2, de 3. Y posteriormente de 2, de 3 y de 4, que está aquí en moradito los valores. Yo le puse una anotación como D5, D6, D7 y D8, y que voy a estar colocando los valores que me faltan y serán el resultado de estas ecuaciones. Y yo sé que la primera matriz, como es la matriz identidad, y sé que son 4 valores, pues la lleno con una matriz de 4 por 4. Por eso es que vemos que es una matriz de diagonal de unos 4 y bueno, esta expresión. Ahora sí voy a hacer esta. Empecé con la primera línea, que es la que está en verde. Aplico para cada una de esas ecuaciones solamente para la primera palabra, en la cual únicamente está activa de 1. Lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. Únicamente tendrá valor en las ecuaciones cuando esté activo el de 1. Si no aparece en la ecuación, pues todo será 0. Por eso es que vemos que aparece en D5, D6, D7, pero D8 no, pues tenemos 3. Aún así, aquí sí la puse y la desarrollé, por si en algún momento había alguna confusión, o fuera un poco más explícito. Para la segunda palabra que está en como una, solamente estará activo D2. En este caso, si yo no veo D2, pues todos los demás elementos será 0 en la ecuación. Por ejemplo, veo en la ecuación en el valor de 5, de 7 y de 8. Y en D6 es un 0. Está, miren. D es un 1, D6 es un 0 y ambos D7 y D8 es 1. Y aquí está en la aplicación de este valor en las ecuaciones.
Nos vamos con el que está en azul cielo, que es el que está aquí abajo. Estará activo en D3. Veamos, D3 aparece y en D7 y en D8. D6, D7 y D8. En D5 no hay, por eso es que hay un 0. Aún y ecuación, digo la última palabra, que es la que está con, existe también D6, pero D7 no, y D8 también existe. Por eso es que hay unos, un 0 donde no lo hay, que es en D7 y posteriormente D8. ¿Alguna duda o pregunta en el que obtuvo la matriz generadora? O siempre con cómo. Sí, profesora, otra pregunta, perdón. Dime. Había visto que, bueno, había leído por ahí, pero que también, de hecho, el símbolo es parecido a los de las XOR, ¿no? Que también se puede hacer con los de las XOR. Sí, que es igual suma módulo 2, o sea, se aplica igual. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, le podemos cambiar, sigue, porque ahorita solamente hicimos el inciso A, falta hacer el inciso B. Sí, por mi parte sí. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, perfecto, cambiamos. Pasemos al inciso B. Aquí tenemos el inciso B. Bueno, el inciso B, el inciso A solo decía que era matriz generadora y de comprobación. Parte del inciso A, que es la matriz H, es la que estamos resolviendo aquí. Recuerden que la matriz H es aquella que está conformada por la matriz transpuesta de paridad junto con una identidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Identificar la matriz de paridad. ¿Esa de dónde la obtuvimos? De las ecuaciones resultantes, ¿sale? De esta parte, la que tenemos de colores, esta, perdón, es la que tenemos de colores, es la matriz de paridad. Esa ya la tenemos representada aquí, que es esta. Sacamos la matriz transpuesta, recuerden que es como si pusiéramos un clavo aquí y jaláramos el valor o la palabra hacia abajo y la tenemos de esta manera. En tamaño no hubo problema porque quedó igual de 4×4. La matriz identidad que le agregaremos será del mismo tamaño que la matriz identidad, pero recuerden, solo es, nunca piensen que es exactamente la misma, porque puede variar el tamaño. Entonces, bueno, nada más para que tengan cuidado. Tenemos entonces ya la matriz H conformada y de ahí pues haremos lo que habíamos comentado hace ratito, ¿no? Tenemos la palabra que llega, que es la matriz, que es la palabra que recibe, que nos indica en el inciso B. Posteriormente tenemos que hacer obtener el síndrome, que sería multiplicar el vector R por la matriz H, y aquí sería pues fila por columna, ¿no? Aquí también te debería de colocarla, quizás para que no haya tanta confusión,
cómo es que se realiza la multiplicación. Primero sería la matriz H y posteriormente el vector R transpuesto, ¿no? Y hacemos lo mismo, obtenemos las ecuaciones nuevamente en aquellos casos en el cual esté activo el 1. Aquí le estoy poniendo según yo, ¿no? R6 y R7 para que sea mucho más fácil visualizarlo. Para la primera ecuación tenemos R0, R1, R3, R4, que es lo que tenemos aquí como síndrome 0. Para el siguiente síndrome sería R0, R2, R5, R3 y R5, que es lo que tenemos en el síndrome 1. Posteriormente, en el tercer síndrome, en cantidad, pero en notación SS2, sería R0, R1, R2 y R6. Aquí está. Y para el último síndrome tenemos que ser R1, R2, R3 y R7, que también aquí está. Entonces, esto fue también muy parecido a la explicación del ejercicio que acabamos de terminar, solamente que aquí se incrementó la cantidad de síndromes. Tenemos un síndrome más y obviamente la ecuación, también la matriz es mayor. ¿Hasta aquí algún problema o algún inconveniente? ¿O alguna duda, perdón? Por el momento no, profesora. ¿No? Perfecto. Pasamos entonces, continuamos con la resolución del problema. Elaboramos nuestra tabla de síndromes, en la cual tenemos aquí nuestro líder y nuestro síndrome. Ya no fue tan necesario, como les había comentado anteriormente, tener los valores, ¿no? Porque no estamos haciendo el diseño del codificador. Esa también es una parte bien, bien padre, porque a veces se solicita que se haga mediante este diseño de codificadores las codificación de palabras, y aquí sí está bonito, pero pues a lo mejor aquí vamos a hacerlo así, a no verlo con ese tema, bueno, con esa parte de la parte electrónica, porque a veces sí me es complicado al menos ahorita mediante a distancia. Ya en presencial es mucho más sencillo explicar cómo es que se realiza una vez que se diseña los decodificadores, cómo es que pasa las palabras para que lleguen a la codificación. Pero bueno, entonces, usando esta tabla, como nuevamente dijimos, involucramos una posición, más bien colocamos, suponiendo que haya un error por por cada posición, formando así una matriz de 8 por 8, aplicamos cada palabra con los síndromes, con las ecuaciones de síndrome, que esta es mi ecuación, una por una. Aquí ya no lo desarrollé tal cual, porque al final de cuentas, como les comentaba, si la ecuación tiene el valor o la posición donde está el 1, habrá unos, como en este caso. Por ejemplo, R0 está en S0, S1 y S2, que es la primera, ¿no? Pero S3 no. Y así de manera sucesiva para cada una de las palabras. Una vez que tenemos esto, aplicamos de la ecuación de la palabra que llegó, que es esta, hay que encontrar el síndrome. Si yo aplico de acuerdo a las ecuaciones y a la palabra, mi síndrome me dio 0. Quiere decir que no tengo síndrome, porque incluso si ustedes lo buscan, no existe un síndrome 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra llegó sin error, por eso es que no hay síndrome. Y esa sería la conclusión de este ejercicio. Si obviamente me da un valor, cualquiera que sea, pero también ¿qué pasa si el síndrome que sale, suponiendo, no estuviera contenido en esa tabla? Porque también sucede. Quiere decir que la palabra que llegó, a pesar de que pareciera tener la longitud adecuada, o sea, la longitud idéntica a la que está en este conjunto de ecuaciones n, k, se dice que no pertenece al código. O sea, no es el código lineal 7, en este caso 8,4, a lo mejor puede ser otro conjunto de parámetros, pero no para él, porque sí puede tener síndrome, pero no se encuentra en la tabla. Entonces es cuando no pertenece al código. Pero en este caso, al tener un síndrome 0, es que la palabra llegó sin error. No sé si tengan duda, preguntas de este ejercicio.
Por mi parte no, profesora. ¿No? Perfecto. Y se les va a quedar de tarea, pero es de tarea para que lo hagan en su cuaderno y lo vamos a revisar el siguiente clase. Va a ser este ejercicio. ¿Sale? Igual para que lo expliquen y me muestren cómo es que lo resolvieron. Ya para pasar a los códigos cíclicos. Entonces, este se quedaría de tarea, háganlo en su cuaderno, no lo voy a subir para que lo asigne. Entonces, lo veremos en clase, la resolución. Si no tienen alguna duda o pregunta, pues hasta aquí terminaremos la clase. Gracias por su asistencia y bonito fin. Muchas gracias, profesora. Igualmente, bonito fin. Gracias. Gracias, Hasta luego, profesora. profesora. Hasta luego. Profesora, Cuídense, yo tengo una dime. pregunta de la tarea de los problemas chimpancé. Ah, sí, dime, te escucho. ¿Hay que hacer entonces nada más el problema 1 y escoger entre el 2 y el 3? No, o- más bien, el problema 1 ya lo hicimos en clase. Ok. Este es el problema 2 y 3. Es que el problema 2 tiene 2 incisos. Si tú ves, tiene Ok. 2 conjuntos de vectores. Tú escoge solo uno, porque el enunciado sería el mismo. Escoge el vector el primero o el segundo, o escoges el problema 3, que también ahí solamente tiene un conjunto de vectores. Entonces nada más es hacer Has de hacer uno. un ejercicio en total. Así es. Ah, ok, es que yo había puesto ya el 1 y el 3. No, porque el 1 lo hicimos en clase. Oh, es que no me di cuenta de eso. Pero bueno, Sí, ya no te lo resolví. preocupes. Si quieres, Entonces- envíalo así, pero del 2 y el 3 solamente escoge uno. Ah, ok. Y del 2 solamente un conjunto de palabras o vectores. Ah, ok, entonces lo puedo dejar así como está. Sí, sin problema. Ok, gracias. De nada. Nos Hasta vemos, luego. profesora. Hasta luego. Cuídate, bye.